Geometría de bachillerato. La geometría bidimensional y tridimensional es un programa de educación abierta de la Universidad de Costa Rica en asociación con el proyecto de trabajo comunal universitario de mejoramiento del nivel académico TC 536 año 2015. Este es el video número 4. Por la extensión de este capítulo se procedió a dividir la materia en 4 videos de corta duración. Capítulo 2. Triángulos. En este capítulo se verá teorema de Pitágoras, sus derivados y la fórmula de Herón. Dentro del contenido del video se encuentra el teorema de Pitágoras, comprobación del teorema de Pitágoras, aplicación del teorema de Pitágoras, derivados del teorema de Pitágoras, teorema de la altura, teorema del cateto, triángulos especiales y finalmente la fórmula de Herón. En primer lugar hablaremos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es la relación de todos los lados de un triángulo rectángulo. Como podemos ver en esta imagen, tomemos el triángulo ABC con catetos A y B y su hipotenusa sería H. El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado siempre va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. En un ejemplo más a fondo podemos ver el siguiente triángulo, el cual tiene una hipotenusa de 9.03 centímetros, un cateto A de 5.64 centímetros, un cateto B de 7.05 centímetros. Para que se cumpla el teorema de Pitágoras para todo triángulo rectángulo, vemos la siguiente fórmula. La hipotenusa al cuadrado, que sería 9.03 al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado, dando así 81.52 centímetros. Comprobación del teorema de Pitágoras. La comprobación gráfica sugiere que el área del cuadrado que tiene de lado a la hipotenusa es igual a la suma de los otros dos cuadrados. Como podemos ver en la imagen, tenemos un triángulo rectángulo. En cada lado de ese triángulo tenemos asociado un cuadrado. Dado que los cuadrados tienen sus lados iguales, podemos determinar el área de estos mismos. Como podemos ver, el área del cuadrado grande mide 57.31 centímetros y si sumamos las dos áreas de los cuadrados pequeños, vemos que se cumple la comprobación. En este caso, el área del cuadrado grande mide 57.31, que es igual a 25.52 de otro cuadrado más 31.79 del otro cuadrado. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras se puede usar para el cálculo de los lados de un triángulo rectángulo, siempre que tengamos al menos la medida de dos de sus lados. En este caso, por ejemplo, si queremos determinar la medida del lado B, tenemos la siguiente fórmula. H a la 2 es igual a A a la 2 más B a la 2. De primer paso pasamos a restar B a la 2. Y del segundo paso despejamos el cuadrado A a la 2, lo que genera una raíz al otro lado del igual. En este caso, el lado B sería igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. En la imagen de abajo podemos ver que teniendo uno de los catetos y la hipotenusa se puede calcular el cateto faltante. En caso de querer calcular el cateto A, tenemos la fórmula raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Si queremos identificar el cateto B, sería igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, calculando el cateto A, sería lo siguiente: 5.64 es igual a la raíz de 9.03 al cuadrado, que es la hipotenusa, menos el cateto B, que sería 7.05 al cuadrado. En caso de tener ambos catetos y querer calcular la hipotenusa, sencillamente sería la hipotenusa es igual a la raíz de la suma de sus catetos al cuadrado. Para la altura de un triángulo equilátero también, conociendo la medida de uno de los lados del triángulo equilátero, se puede obtener su altura fácilmente, haciendo que esta altura divide el triángulo en dos triángulos rectángulos, donde claramente al ser dividido este cateto a la mitad tenemos L medios en cada triángulo.
la fórmula sería el lado al cuadrado es igual a L medios al cuadrado más la hipotenusa al cuadrado. Determinando así la fórmula, hipotenusa es igual a raíz de 3 medios por el lado. También para determinar el lado de un triángulo equilátero inscrito. En caso de conocer el radio de un círculo, lo usamos como uno de los catetos del triángulo y el otro radio de forma perpendicular genera el otro lado del triángulo, generando así un triángulo equilátero dentro de la circunferencia y circunscrito en otro triángulo. La altura de este nuevo triángulo es L medios, como podemos ver en la siguiente imagen. Entonces, si conocemos el radio de este círculo, podemos determinar la fórmula R a la 2 es igual a L medios al cuadrado más R medios al cuadrado, generando así la siguiente fórmula. El lado es igual a raíz de 3 por el radio. También se puede usar para medidas de alturas diagonales y apotemas. Para los cuadros, sacar su diagonal y el lado. Vemos que se divide en dos triángulos rectángulos. También en un polígono para poder identificar la apotema, su lado o el mismo radio. Y para otro tipo de figuras, la altura y sus diagonales. Derivados del teorema de Pitágoras. Sería el teorema de la altura y el teorema de la proyección de los catetos. Por parte del teorema de la altura tenemos que en un triángulo rectángulo tenemos el cateto BC y la hipotenusa A. Haciendo la altura de este triángulo tenemos que el teorema de la altura nos da la siguiente fórmula, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los subcatetos n por m que se genera de la división por la altura. Por otro lado, en esta imagen podemos ver que la multiplicación de la altura por la hipotenusa es igual a la multiplicación de sus dos catetos. En un ejemplo más claro podemos ver lo siguiente. Teniendo la altura CE, podemos ver que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación del segmento AE por el segmento EB. De igual manera, el segmento AB por el segmento EB va a ser igual a la multiplicación del lado CA por el lado BC, haciendo así que se confirme esta propiedad. Dentro del teorema de la proyección de los catetos tenemos que, de la misma manera en el ejemplo anterior con el mismo triángulo, el cateto B al cuadrado es igual a la hipotenusa A por la proyección M. El cateto C al cuadrado es igual a la hipotenusa A por la proyección N. En esta imagen se puede ver la siguiente propiedad. El segmento AB por el segmento EB es igual a segmento CA por el segmento BC. Por otro lado, el segmento CE a la 2 es igual al segmento AE por EB. Triángulos especiales. Dentro de los triángulos especiales se encuentra el rectángulo isósceles, que siempre se puede aplicar teniendo un ángulo rectángulo con sus otros dos ángulos restantes de 45 grados. De esta forma se puede conocer que su cateto AB y BC tienen la misma medida y su hipotenusa B raíz de 2. Esto es de gran ayuda para determinar la medida de sus lados. Por parte del triángulo rectángulo semiequilátero tenemos un triángulo rectángulo con ángulos agudos de 60 y 30 grados. Gracias a esto podemos ver que un cateto va a ser de medida B, el otro cateto adyacente B raíz de 3 y la hipotenusa 2 por B. Finalmente, la fórmula de Herón. La fórmula de Herón permite determinar el área de un triángulo con solo la medida de sus lados. Si tenemos la medida de sus lados, en el triángulo se puede determinar su perímetro. Pero para la fórmula de Herón ocupamos saber el semiperímetro.
el semiperímetro es P entre 2, siendo P el perímetro. Entonces se deriva la fórmula siguiente: el área del triángulo sería raíz de el semiperímetro por semiperímetro menos cateto A, semiperímetro menos cateto B y semiperímetro menos cateto C. Y este es el final del cuarto video. Muchas gracias.